¿Qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Colombia, dada la atención que generó la desaparición y posterior hallazgo con vida de los 4 niños después de 40 días, además la respuesta del gobierno, empiezan a generarse intereses mezquinos de los adultos del entorno que piensan aprovecharse económicamente del Estado. Se investigan ahora al padre de los niños por acusaciones de familiares que dificultan la estabilidad emocional de los niños. El abuelo contradice al padre y pide la custodia, y la familia materna acusa al padre de maltrato hacia su mujer y de abusar sexualmente de una de las niñas. En la República Democrática del Congo, UNICEF condenó el ataque a un campamento de desplazados en la provincia de Ituri, en el este del país, que dejó más de 45 muertos, entre ellos 23 niños. El conflicto en Ituri persiste desde 2017, pero la situación se deterioró de manera considerable desde principios de 2023, con los grupos armados atacando a civiles, escuelas y hospitales. En los últimos 6 meses, los militantes han matado a unos 600 civiles y han herido a más de 200. En América Latina se produce la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien abordará temas regionales y particulares de sus anfitriones. Von der Leyen habla con los presidentes de Brasil, Argentina, Chile y México en preparación del terreno para la reunión de la Unión Europea con 30 líderes de América Latina y el Caribe en una cumbre a realizarse en Bruselas. Desde Irán, otra personalidad que visita la región es el presidente de esa nación, Ibrahim Raisi. Inició en Venezuela su gira por Latinoamérica, que incluye paradas en Cuba y Nicaragua. Es el primer viaje a la región desde que tomó posesión del cargo en agosto de 2021. Hasta ahora se había centrado en visitas cercanas para fortalecer las relaciones con los vecinos de Irán. En Yemen se mantiene el peligro constante de derrame de petróleo ante el evidente deterioro del buque FSO Safer, lo que hace la operación de rescate del crudo que yace en su interior en una carrera contrarreloj. Anclado en las costas de Yemen desde 1998 sin mantenimiento desde 2015, esta embarcación representa un alto peligro de contaminación. En Estados Unidos, fanáticos armados del baloncesto provocaron caos, balacera y 9 heridos en la celebración del título de la NBA de los Nuggets. 3 víctimas en estado crítico y las otras sufrieron lesiones que no ponían en peligro sus vidas, según el Departamento de Policía de Denver. El tiroteo ocurrió a menos de 2 kilómetros del Ball Arena, donde los Nuggets derrotaron al Heat de Miami, poniendo fin a una espera de 47 temporadas por un título. Este fue uno de los 290 tiroteos masivos registrados en Estados Unidos en lo que va del año. La Alianza Gavi de Vacunas presentó un nuevo informe sobre sus actividades en el que indica que desde su creación contribuyó a la vacunación de rutina de más de 1.000 millones de niños, además de hacer accesibles miles de millones de vacunas esenciales en situaciones de emergencia y pandemia. Cada año esta alianza pública-privada, que reúne entre otros a países donantes y beneficiarios, así como la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, la industria de las vacunas y la Fundación Bill y Melinda Gates, suministra vacunas que permiten proteger a la mitad de los niños del planeta contra algunas de las enfermedades más letales. En México aumentan las entradas irregulares y las solicitudes de asilo, por lo que la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR están tratando de ampliar su presencia operativa. El Instituto Nacional de Migración ya ha recibido más de 61.800 solicitudes de asilo, lo que sitúa al país en vías de superar las 118.400 solicitudes registradas en 2022 y las 131.400 de 2021. Se informó además de 444.400 entradas irregulares en 2022, un máximo histórico. En Perú, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU concluyó que el gobierno violó los derechos de una niña indígena al no permitirle abortar después de que su padre abusó sexualmente de ella, violada por su padre desde los 9 años hasta que se quedó embarazada a los 13 en 2017. El aborto está penalizado en Perú, salvo para prevenir un riesgo para la vida o un riesgo grave y permanente para la salud de la madre, pero a esta niña le negaron su derecho. Agencias de la ONU informaron que Rusia aún no da garantías de seguridad para que los trabajadores humanitarios crucen el río Dnipro hacia la orilla izquierda y asistir así a los afectados por las inundaciones tras la destrucción de la presa de Kakhovka. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud insiste en que el mayor peligro ahora son las enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera o por roedores. Advierten además sobre el riesgo de que las minas terrestres floten río abajo con las crecidas y supongan una amenaza una vez que las aguas se retiren.
Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.